ver que las elecciones en sí mismas ya están puestas en entredicho y que el calendario pues pende de un hilo. Si nos ponemos a pensar en la proyección de esta enfermedad o esta pandemia, se calcula que aproximadamente en la segunda y tercera semana de abril se estarían manifestando los casos con mayor virulencia. Encontrándonos a 2 semanas de las elecciones, el 3 de mayo es la peor fecha para pensar en una elección. Definitivamente creo que en términos de números, un poco la perspectiva va en ese sentido. Por otra parte, efectivamente hay un gobierno que se ha puesto a hacer campaña y que ha deslegitimado su razón de ser y que inclusive electoraliza el mismo coronavirus, porque básicamente eh, la gestión que está bajo el monopolio del gobierno, pues eventualmente también tiene un rédito político, aunque parezca mezquino decirlo, porque yo sé que van a salir las voces a decir que en un momento de pandemia no hay que tratar de encontrarle un tinte político, pues estamos en elecciones. Habrá que recordar que las elecciones van paralelas al coronavirus y todo lo que se está haciendo pues también tiene un impacto, aunque no les guste a algunos. Lo cierto es que este aspecto tiene algunas aristas preocupantes. Fíjate, en términos económicos el empleo se está destruyendo. Ese es el verdadero impacto que va a generar mayor pobreza. Si bien es cierto que en todo el mundo el coronavirus ha desnudado la fragilidad de los sistemas sanitarios, pero pues hay una diferencia abismal en la capacidad instalada y en los sistemas sanitarios de un país a otro. De hecho, Bolivia es el país que probablemente con el 10% invierte la mayor cantidad del PIB con respecto de la salud, pero en términos per cápita es el país que menos dinero invierte en sus ciudadanos y por lo tanto tenemos un sistema de salud absolutamente precario, pobre, deficiente y que en definitiva el coronavirus puede desnudar mucho más nuestra realmente pobreza estructural que no se ha resuelto en 14 años, que no se va a resolver estos meses y que nos va a llevar bastantes décadas quizás en tener un estándar razonable con relación a los países de la región, para no hablar de los países del mundo. En términos electorales, pues mueve el tablero, porque primero que ningún partido político o fuerza política pueda hacer campaña, porque en este momento la población es más reactiva y adversa a manifestaciones políticas encontrándonos en proceso de pandemia. Entonces, el único que hace realmente actividad política a título de gestión es el gobierno. Es una gran asimetría, pero es así. Hay que decir las cosas como son, les guste o no les guste. Y el punto es que al modificarse también el calendario electoral, pues la resistencia económica de muchas fuerzas políticas puede verse mermada. Eso también es otro aspecto que hay que tomar en cuenta, porque la campaña de cualquier fuerza política no es cuestión de voluntariedad, requiere recursos, movilización, estructura, desplazamiento, no solamente recursos económicos, sino también organización. Si bien es cierto que se puede llevar al campo de las redes la elección como tal, pero en algún momento esto se tendrá que suspender y todo tendrá que volver al formato clásico. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo será la postergación, si es que lo hubiera, y entonces aquí hay que plantearnos un tema mucho más delicado. ¿En qué va a quedar si eventualmente no se puede celebrar elecciones hasta agosto? ¿Va a haber una nueva prórroga forzada de la presidenta y los asambleístas y todas las autoridades del nivel subnacional? Porque ya lo hemos hecho una vez y evidentemente que ha sido una interpretación forzada, pero por un bien mayor que también lo reconoce la Constitución, que en este caso es la paz social. Pero ahora encontrándonos en esta situación, ¿qué tipo de interpretación y qué tipo de figura jurídica vamos a encontrar si es que eventualmente esto se sigue postergando? Si es antes de agosto, efectivamente que no habrá que pensar en esta figura extrema, pero claro, genera un desbalance en la competencia. Ahora bien, el coronavirus puede tener en términos políticos doble vía. La cantidad de aciertos pueden generar una adhesión popular importante en favor, en este caso, de la señora Áñez. Pero los errores también pueden ser duros y pueden generarle un erosionamiento acelerado e inclusive pueden cuestionar la legitimidad de su condición candidata a presidenta. Entonces, no podemos afirmar con certeza ni con mucha claridad realmente cómo va a ser el curso político electoral,
porque una de las variables fundamentales para empezar a conocer eso es primero ver cuál es el tamaño o la escala del impacto que va a generar esta pandemia, y eso lo vamos a saber a mediados de abril. A partir de ese momento vamos a saber cuál es la capacidad instalada y la capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema sanitario, y al estar eso bajo tuición básicamente de las autoridades, pues se van a llevar el costo político en caso de ser insuficiente, cosa que ya presagiamos que así es. Y tercero, las fuerzas políticas, cómo van a reaccionar en un momento en el que básicamente no pueden generar actividad proselitista, porque esto sí que sería realmente una cuestión inefable, políticamente incorrecta, de tratar de electoralizar un momento de dolor humano. Son algunas de los escenarios que visualizo, pero no dejo de estar preocupado y no me quiero extender mucho, pero quiero decir una cosita más. Estamos realmente en una situación muy precaria en Bolivia para lo que es enfrentar el coronavirus. Si no lo tomamos en serio y si la población piensa que porque nosotros somos un país a trasmano no vamos a sentir el impacto, de hecho nuestra mediterraneidad no es en este caso una ventaja de nada, porque el virus ya está adentro, y segundo, el crecimiento es exponencial. Antes de entrar hubiese sido bueno de que cierren las fronteras. La temporalidad de la medida es tardía, porque ya supimos de experiencias de otros países que tomaron esta decisión, y aquí se están tomando las decisiones con un carácter tardío, y eso nos puede costar mucho. Bien, gracias Frankie por su intervención. Ahora preguntamos a Andrés lo mismo. ¿Cómo va a afectar esta pandemia del coronavirus en Bolivia las próximas elecciones generales? ¿Habrá modificaciones en el voto? Justamente el país va a tener una crisis importante del coronavirus a mediados de abril, llegando a mayo, en medio proceso electoral, justo cuando son las próximas elecciones. Yo creo que y voy a ser más directo y menos diplomático. Yo creo que en las condiciones actuales las posibilidades que las elecciones se den el 3 de mayo son prácticamente imposibles. Es un momento de tomar decisiones importantes, priorizar lo urgente y el bien común y el bien mayor, que es la salud del país, por encima de los otros temas económicos, políticos y democráticos electorales, y proceder a la postergación de elecciones, poner un acuerdo nacional para enfrentar la crisis del coronavirus y la crisis humanitaria que va a generar, porque no es evitable en este momento. El que seamos mediterráneos no nos salva de que esto va a tener un crecimiento exponencial y va a generar una crisis humanitaria de salud en todo el país. Yo creo que eso es inevitable y lo vamos a tener en su mayor momento y en su mayor epicentro en el mes de abril y mayo. Y en ese contexto, tener una presidenta candidata no es lo ideal. Por lo tanto, postergar las elecciones, hacer un alto, poner un alto hasta nuevo aviso, hasta que sepamos qué va a pasar con el coronavirus, y hacer un acuerdo nacional entre el Poder Legislativo, la Presidenta y todas las fuerzas políticas para hacer una campaña por la salud del país, es hoy día lo más importante, lo más urgente y lo más responsable. Es momento de poner a un lado el momento electoral político del país, priorizar la salud, hacer un acuerdo nacional y comenzar la reconciliación boliviana a partir de un bien mayor que la salud, a partir de una unidad del país por la lucha contra el coronavirus y para hacer frente de una forma responsable, sin poner costos políticos a la presidenta porque es candidata, o a la oposición porque no hace nada y por lo tanto no tiene costos políticos y se beneficia del tema. Hacer una tregua política electoral en el país, poner a un lado, y es urgente, y en esto quiero ser muy enfático, urgente llamar a un acuerdo nacional de todas las instancias, legislativo, ejecutivo, fuerzas económicas del país, fuerzas sociales del país, de todos los niveles, municipal y departamental, no importa el color político, la camiseta, y hacer un acuerdo nacional para enfrentar el coronavirus, que no tiene ni edad, ni clase social, ni ideología política, y sin importar quién eres, te va a atacar. Y por lo tanto es un enemigo de todos, y hoy día la unidad tiene que estar en ese contexto, ya no en un contexto, en un contexto de cálculos políticos, personales, egoístas, qué hago y qué no hago, cómo aprovecho esta coyuntura a mi favor o a otro. Yo creo que el bien mayor está por encima. Yo creo que es responsable, objetivo y basado en datos reales saber decir
que no hay posibilidad que las elecciones se den en estas condiciones en las que se va a enfrentar el país y que se está enfrentando hoy día de crisis humanitaria. Las medidas que estamos tomando hoy día de pedir que cerremos restaurantes, que cerremos discotecas, que la gente haga sacrificios, tienen que ser acompañadas con un sacrificio de la clase política sobre el tema electoral, sobre sus intereses, y si nos piden a nosotros que hagamos sacrificios de no trabajar, de no salir, ellos tienen que hacer los sacrificios de dejar la política a un lado, dejar el tema electoral a un lado y hacer un acuerdo nacional fuera de sus intereses políticos, fuera de sus colores políticos y por el bien nacional. El sacrificio que nos piden a nosotros los tienen que hacer ellos y tenemos que enfrentar esto unidos y en la mayor unidad posible. Eso es lo que necesita hoy día Bolivia con una urgencia absoluta y perdonen la franqueza, la falta de diplomacia, pero no es un momento para ser diplomáticos, es un momento para ser sinceros, responsables y tomar el toro por las astas y comenzar a tomar